Muy bien, veamos esta propiedad robada de Cisjordania vendida en Nueva York. Soy un veterinario de la CFDI. Solo estaba luchando en Gaza por la CFDI. Hermano, deberías estar en la cárcel. No hay nada más gracioso para mí que como un tipo que balanceaba la identificación de equipo junto a una bandera israelí, diciendo a los manifestantes que regresan a Patterson, Nueva Jersey. ¿Qué significa eso? Creo que Patterson NGA es como un área musulmana pesada o algo así, pero es como, hermano, usted literalmente usa una camisa de la CFDI junto a la bandera israelí, apenas más de 5 pies 2, diciendo a la gente que vuelva a otro lugar. Es como, perra, ¿de dónde eres, pequeño? ¿De dónde eres de un pequeño hombre? ¿De dónde eres, hombrito? No hay nada más irónico que decir esto como judío en 2024 en suelo de EEU, cuando Estados Unidos históricamente se negó literalmente a aceptar refugiados judíos que escapaban del régimen nazi. Como la idea de que eres como si nadie te quería la ley. Es como si, hermano, tu bisabuelo casi estuviera asustado por los nazis en el mismo suelo que ahora estás chirando, y exactamente el mismo golpe de Larian. ¿Qué tan estúpido eres, amigo? ¿No conoces la historia de tu propio pueblo? ¿Qué hacemos aquí? ¡Qué ridículo, hermano! No es diferente al movimiento American Bond, ¿de acuerdo? Gritando como judíos con un megafón en los años 30. Ser como si nadie te quiera. América no te quiere aquí. Es una venta de bienes raíces que vende bienes robados, que fueron robados por tierras robadas, que fueron robadas del pueblo palestino. Ahora esto es reconocido internacionalmente como asentamientos ilegales, al menos algunos de ellos. Y esto es como pueblo judío. No debemos robar ni vender bienes robados. No deberíamos compartir una propiedad que ha sido robada. Según el judaísmo, si uno comparte con un ladrón, se considera un ladrón, y especialmente cuando esto está ocurriendo en este tiempo, mientras este genocidio está ocurriendo en Gaza, lo que solo empeora todo. Vaya, este tipo es un verdadero antisemita. Señora, la clásica tendencia antisemita proveniente de este tipo. ¿Sabes que somos los policías? Necesitan matar a este hombre inmediatamente. En un esfuerzo para defender al pueblo judío, debemos hundir inmediatamente a los perros rabiosos del Estado en este tío yo. No judío, así que necesito que me digas. Explica. Esto es una práctica financiera o política, o un criminal. ¿Juan? Pero no tiene nada que ver con la religión. Y te explicaré por qué en la sinagoga. Porque el movimiento sionista desde el primer día está abusando de la religión para justificar todos los crímenes. Y está comprometido. Aunque el movimiento sionista es oficialmente secular, ni siquiera afirman ser religioso. ¿Y por qué abusan de la religión? Solo para perderse, es una confusión de las masas, tener el mundo pensar y creer como sí. No sé si estos tipos son directamente Neto o Carda, pero hay muchas sectas Hasidic, como muchas sectas judías ortodoxas, que bajo los principios del judaísmo consideran Israel y consideran Zion del diseño es de ser abominable porque encuentran que es inconsciente que los judíos en nombre del judaísmo irían y matarían a tantas personas. Siempre dicen Encayus. Son nets, ¿verdad, Carta? Así que la cosa es que sí, son redes, ¿verdad? Kochianikausa.org. Estos hombres también creen personalmente que los judíos de acuerdo con el judaísmo deben permanecer apátridas hasta que el Mesías venga. Así que encuentran que es herético hacer una defensa por un estado etno-judío específicamente. Así que también hay un religioso como una base teológica para su movimiento. Y más allá de eso, también obviamente hay simpatías desarrolladas hacia la difícil situación palestina como consecuencia de estar en el lado correcto de la historia. ¿Cuál es la tarjeta correcta? Y esa es la carta correcta, es una secta del judaísmo ultraortodoxo. El judaísmo ortodoxo es un invento relativamente nuevo dentro del judaísmo. Irónico porque como usted pensaría que estos tipos son la secta más antigua, pero en realidad es una secta más nueva del judaísmo en comparación con cuánto tiempo ha estado en el judaísmo. Sin embargo, obviamente el judaísmo ultraortodoxo también va en la otra dirección. Así que no te equivoques si vas a Nueva York, si te gusta una comunidad ultraortodoxa en Nueva York, como los tipos que construyeron los túneles de Hubbard, ¿verdad? Como si esos tipos fueran muy pro-Israel. No se equivoque, hay mucho discurso entre los judíos ortodoxos y los judíos en su conjunto. Así es, Cart también es secta de Elizabeth y más como un grupo político dentro de la luz. A la mierda judía el judaísmo. No son hasiditas. No todos los ortodoxos son hasidianos. Pensé que era todo ortodoxo. Si ya lo estás, es como una versión más. Bebo es judío ortodoxo, así que sigue.
Él mantiene, obviamente, que todos mantienen coser. Él que sabes hace la quema de la cocina. Hasidic es sus 80, pero no todos sus 80 son Hasidic. Realmente no sé la distinción entre sí, tienes razón sobre sus 80 años. El Hasidic es una forma mística del judaísmo ortodoxo que se ve mixto en el sionismo dependiendo de su secta específica. Tienes a estas personas maravillosas en el video y el caso de los locos en Cisjordania, algunas de las cuales también siguen la secta Hasidic. También hay judíos ortodoxos en Jerusalén que también son parte de la red Ricard o de otras sectas dentro del judaísmo ortodoxo que también son muy anti-apartheid. Es por eso que ves a los tipos que se parecen a él siendo golpeados por la policía israelí a menudo en Israel. Mi punto es que estos tipos creen que no hay justificación teológica para que los judíos tengan un Estado nacional, mucho menos un Estado etno, mucho menos en la tierra histórica sobre la que Israel está construido. Y que naturalmente, a lo largo de la historia, una vez que el Mesías regrese, se les otorgará un Estado nacional cuando llegue el momento. Más allá de eso, obviamente hay diferentes tipos de sectas ortodoxas que creen que el Mesías está aquí, como los tipos que estamos construyendo, los túneles. Creo que esos son uno de los chicos del Mesías, ¿verdad? Como los judíos ultraortodoxos que creían que el Mesías es una persona real que vino Chabad Lubavitch. Los chicos de Chabad Lubavitch no son en absoluto pro-Palestina. Y esos tipos son los judíos ortodoxos de la derecha que escuchan de vez en cuando. Los que tienen muchos problemas con la educación en Nueva York reciben financiación estatal y también tienen su propia versión de la fuerza de policía en la policía de Nueva York. Básicamente lo que quiero decir es que demuestra que la idea de que los judíos son monolíticos en su comprensión o que los judíos son monolíticos en su conjunto es probablemente una de las más antisemitas y también una perspectiva histórica que puedes tener sobre el judaísmo. ¿Cuál es el chiste? Es como 2 judíos, 8 opiniones o algo así. Como si fuera solo el judaísmo en sí mismo es la religión del Señor más debatida de todos los tiempos. 2. 3 opiniones judías. Obviamente, la idea de que todos los judíos son monolíticos en su enfoque del judaísmo, todos los judíos son monolíticos en su comprensión de Israel, no puede estar lejos de la verdad. Y sabes, muy frustrante que la gente se presentara como sargento. ¿No sería como decir que todos los cristianos son iguales? Sí, pero aún más, especialmente una especie de judaísmo. Una gran parte del análisis del Talmud es literalmente alrededor de debatirlo. El debate está literalmente incorporado no solo a la cultura judía en general, sino como a la religión. En general, hay señores del debate de OG. Pero nadie puede decir que lo que estamos presentando es nuevo. Estamos presentando el judaísmo tradicional. Hoy la gente podría, por una razón u otra, elegir algo más que sea la elección del individuo que desanimo. ¿Ves? Debate Lord, bro, ¿me entiendes? Está en un estado permanente de debate. Él dice, escucha, podrías hacerlo, puedes. Podrías no estar de acuerdo conmigo, lo desanimo. Pero no puedes estar de acuerdo conmigo. Te digo, amigo, es la religión más debatida del Señor, directamente. También es muy divertido. Es como el mormonismo en la forma en que tienes tantas lagunas diferentes y... Sí, así que espera, ¿de qué lado estás? ¿De este lado o de otro? El lado del lado equivocado. Estás del otro lado y el lado equivocado. No hace. Mujeres, ¿de acuerdo? Estamos de lado. Eso no me viola, mi hermano. Usted usa una camisa de las FDI. Extraño. Dios mío, dijo. Nunca me llevarían. Los tipos de las FDI están arriba. Oh, Dios mío. Si quiero bailar contigo y no quieres recompensar. Nunca escuches. Escucha. El pueblo palestino no lo quieren. Bailar. Escucha, no lo hago. Quieren que quieran sangre. Sangre judía bajo las manos. Tomemos que he leído la verdad sobre Camp David. He leído sobre los acuerdos de Camp David. Además, he leído más sobre todo esto. He intentado acercarme a los acuerdos de Camp David. Sí, personalmente tienes los acuerdos de Abraham. Tienes tanto. Mamá ha dicho acuerdos de Abraham. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Es todo Camp David? Bueno, ¿qué hay de los acuerdos de Abraham? Es como, hermano, el acuerdo de Abraham no presenta a los palestinos como no se hizo con ningún enviado especial o representación palestina. Por razones de seguridad nacional deberíamos tomar, pero como deberíamos tomar Cisjordania, necesitan irnos, de lo contrario, nunca estaremos a salvo, o decidiste que es como si sabes que les da su propio estado, mientras no intenten matarnos, ¿de acuerdo? Así que, hermano, incluso esto, como la forma en que hace la pregunta es deliberadamente. Está pidiendo eso de la mejor manera de invocar cómo, pero diría que está pasando por encima y más allá. O siempre que le dais a los palestinos su propio estado mientras lo hicieran, como prometer no matar a los israelíes. Como si estuviera tratando tanto de hacerlo estar de acuerdo con él. Como la más generosa, la forma generosa de enmarcar esto. Veamos con qué responden. Yo lo haría. Me gusta apoyar la solución del Estado a dos, pero ahora si usted tiene un gobierno líder, ok, y Hamas, como ellos los han llevado al poder en 2005, y en la carta de Hamas está claramente establecido para matar a todo el pueblo judío.
¿Cómo puede promover una solución estatal de paz y a dos? En mi mente no creo que vuele. Es una proyección, amigo. No odian a los judíos. Odian a Israel, a veces también a los judíos, porque Israel dice que están matando a sus familias por el judaísmo. Es Israel lo que odian. Y no aprenden a odiar a Israel en la escuela. Aprenden a odiar a Israel cuando la escuela también es explotada. Dios mío, ese es un buen punto. Es una locura hacer este argumento fuera de una subasta de casas en Cisjordania. Dios mío, olvidé que están teniendo literalmente esta conversación en una propiedad de casas palestinas y tierras palestinas históricas que Israel está ocupando actualmente injustificadamente e ilegalmente. Los judíos estadounidenses básicamente ven esto como bienes raíces baratos que van a comprar. Es exactamente lo que quiero decir cuando digo que el promedio no sabe lo que es sionismo. El mito de los palestinos, los árabes, siempre nos odian, por lo que no podemos hacer nada. Es tan fuerte. Ni siquiera tienes que definirte a ti mismo lo que es el sionismo más allá de Israel. Bien, ¿el Estado judío es bueno? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Oh, sí. Tal vez es por eso que dice que mi vecino sería palestino. Él dice que no puedo esperar para ir a instalarme en el oeste. Detrás de mi vecino estará un árabe palestino. Habré llevado a sus tíos a casa. Y ahora estamos hablando de la ribera occidental. De acuerdo, los judíos viven en Cisjordania y tienes tantas pruebas de la Torá, incluso de la Biblia. ¿Dónde nació Jesús? Jesús era judío. Jesús era un judío nacido en Nazaret. Hermano, siempre es como si lo pidieran, lo suplicaban. Este tipo parece árabe, norteafricano, loco. De verdad. No es una locura en absoluto. Ni siquiera es una locura remota. Por eso siempre digo la idea de que, al igual que el judaísmo es una religión etno-religiosa que contiene otras etnias fuera de Europa Oriental bajo ella, los judíos de Europa Oriental y los judíos de Europa Occidental son judíos ashkenazi, mientras que las sectas mizrahi de judíos son literalmente judíos árabes. E incluso algunos judíos safari también son judíos árabes. Pero si usted tiene una conversación con un sionista en Israel, literalmente no puede entender lo que usted dice. ¿Son como qué? No, como ellos piensan que los estás despreciando cuando dices que cada uno de ellos, nuestro Bangavir, es literalmente de ascendencia árabe. Ellos no, él es judío. ¿Por qué dirías que es árabe? Es como, hermano, él es de Irak. ¿Creen que estoy insultando a la persona bajando su estatus? Cuando digo que alguien es de origen árabe, cuando digo que alguien es judío, de origen árabe, piensan que estoy bajando su estatus. ¿Este tipo es el mismo? Si nunca segues, la policía de Nueva York le dará un culo porque serían como bien Mohammed, él es más mena que yo en una alineación. Si le preguntas a un agente racista de la policía de Nueva York cuyo cráneo necesita ser rompido, le rompen el cráneo antes que el mío. Ellos dicen, no, ese es el musulmán ahí mismo. Muchos de los judíos persas que conozco aquí en Los Ángeles, esta es la diáspora judía persas más grande del planeta. Todos han sido brutales de diferentes maneras porque se sospecha que son musulmanes iraníes. Y sin embargo hay algunos de los más grandes pilotos de DIG de Israel. ¿Es el gobierno israelí o Hamas? ¿Jamás no gobierna la ribera occidental? Hamas dirige Gaza. ¿Estoy hablando de Occidente? ¿Pero qué hay del oeste? La autoridad palestina tiene el mayor control de Occidente. Bank, ya sabes, sí podemos reconocer lo que es y decir, de acuerdo, eso no debería haberlo hecho. Lo hiciste. Técnicamente todos los musulmanes son de ascendencia judía. Sí, quiero decir todo excepto la mayoría. Quiero decir, literalmente es una religión abrámica. Todos los palestinos que permanecen en esa zona que convirtieron el cristianismo y luego se convirtieron al islam son literalmente descendientes directos. Esas madres son descendientes directos, es decir, aquellos que viven en Gaza ahora son descendientes de la primera población judía. Primero se convirtieron al cristianismo y luego se convirtieron al islam. ¿Cómo estás? Referirse a una prisión. Estás hablando de personas que viven en la pobreza. Entonces, ¿dónde está? No lo hacen. La pobreza. Hay una tonelada de pobreza allí. Hermano, ¿dónde está la pobreza en Gaza? Esto es lo que quiero decir cuando digo que es tan decino y tan monstruoso usar la resiliencia palestina contra ellos. Estamos hablando de un lugar donde, como antes del 7 de octubre, hay como el 56% de desempleo. La mayoría de la población es menor de edad. Literalmente la mayoría de la población es menor de edad que trabajan literalmente por $1 al día. En general, la pobreza extrema es si pueden obtener una visa para trabajar en Israel. En Palestina, la edad media de la población en 2023 era de 19,6 años, lo que significa que casi la mitad de la población total está integrada por niños. Supongo que no es la mayoría, puede ser la mayoría ahora, pero es ridículo. Una persona que se encuentra en una prisión noruega sigue siendo preso. Solo porque las condiciones de la cárcel son mejores que las de la cárcel estadounidense, no cambia esa realidad. Y las condiciones de la prisión al aire libre palestina no son exactamente excelentes.